con mi data warehouse en funcionamiento, con mi data warehouse, ¿cierto?, en el momento en que no esté en uso. Lo que dije hace un rato, ¿ya? No verificar las restricciones de integridad, ¿ya? No verificar las restricciones de integridad, particularmente la foreign key en la tabla de hechos. Como dije, tampoco es recomendable hacer una verificación de la primary key en la tabla de hechos. ¿Ya? Espero que se me esté entendiendo. No me estoy refiriendo a que exista la clave primaria y que exista la clave foránea. Son las restricciones de integridad de clave primaria. La restricción de clave primaria dice que no puede haber dos registros con el mismo valor de clave primaria. Eso no tiene sentido verificarlo. La restricción de clave foránea no dice que no existe una clave foránea. Lo que dice es que el valor de la clave foránea debe existir en la tabla donde esa clave foránea está definida como primaria, es decir, en las dimensiones. Tampoco tiene sentido verificar eso por lo que dije hace un rato, por el proceso de TL, ¿ya? Entonces, verificar las restricciones de integridad asociadas a estos conceptos es lo que no tiene sentido, no el concepto en sí. O sea, la tabla de hechos va a tener clave primaria, va a tener clave foránea, pero la verificación de las restricciones de integridad asociadas a estos conceptos es lo que no tiene mayor sentido. Usar tablas de índices para mejorar los accesos, aquí tener cuidado. Tablas de índices de qué tipo y dónde, ¿ya? Tablas de índices de clave primaria en la tabla de hechos, nuevamente no tiene sentido. Lo que tiene sentido es tener tablas de índices de tipo B-tree en la dimensión. Y para eso sí vale la pena definir la clave primaria y sus restricciones en las dimensiones, porque sí, eso sí se usa, ¿ya? Y cuando uno crea una clave primaria, la mayoría de los gestores de base de datos crea lo que se llama un índice B-tree. ¿Ya? En la dimensión. Y eso es bueno porque mejora los accesos por clave primaria en la dimensión. Eso es bueno, ¿ya? En la tabla de hechos, a veces conviene crear lo que se llama índices bitmap en las foreign key, si lo provee el gestor de base de datos. No todos los gestores de base de datos proveen índices bitmap, pero su gestor de base de datos quizá provee algo parecido, ¿ya? Un índice bitmap permite mejorar los accesos por rango, y eso es bastante bueno en Data Warehouse, porque es muy común decir, no sé, quiero ver todas las ventas del año 2005. Entonces, si yo tengo un índice bitmap por la foreign key de tiempo, esa consulta se va a mejorar, ¿ya? Porque las búsquedas por rango se mejoran con estos índices bitmap, ¿ya? Y normalmente se hacen búsquedas por rango a través de las claves foráneas, ¿ya? Por supuesto, si uno quiere hacer, ¿cómo quiere uno hacer búsquedas por rango? A través de las dimensiones que están asociadas a la foreign key. Entonces, esto todo es recomendable, pero no B-trees en foráneas, ¿ya? Sino este otro tipo de índices. Si ven que su gestor de base de datos le provee algún tipo de estructura que permite mejorar las búsquedas por rango, quizás sea una buena alternativa de explorar, de usarlo en las claves foráneas, ¿no? Tendrían que ir a investigar, ¿no? Eh, y como había dicho, la tabla de hechos es una buena candidata para realizar particionamientos, ¿ya? Idealmente particionamientos por tiempo, ¿ya? Porque mis usuarios usualmente eh, hacen análisis del último año, de los 2 últimos años. Entonces, si yo tengo particionado mi tabla de hechos